从2008年的同一个世界、同一个梦想，到2022年的一起向未来，中国积极参与奥林匹克运动，坚持不懈弘扬奥林匹克精神。世界期待中国，中国做好了准备。我们将竭诚为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会，践行更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言。Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se inauguraron en Beijing el 4 de febrero. Con el telón de fondo de un gran espectáculo, el enorme peaje financiero ha empeorado las ya frágiles finanzas de China y de la región asociada a los Juegos. El distrito de Chongli, distrito de Zhangjiakou, es una de las 3 sedes principales de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, con 8 instalaciones que darán lugar a 51 medallas de oro. Se encuentra a 220 kilómetros de Beijing. Ahora la pequeña ciudad tiene un gran déficit financiero. Según los registros públicos, Zhangjiakou tiene uno de los ratios de PIB o deuda más altos del país, pasando del 30% en 2018 al 48% en 2020. A través de un tren de alta velocidad construido a propósito para los Juegos Olímpicos de Invierno, se tarda 90 minutos en llegar desde Beijing al distrito de Chongli. Esta pequeña ciudad sueña con convertirse en un destino turístico y de deportes de hielo y nieve de renombre internacional, con una ciudad olímpica de invierno, un centro de medios de comunicación y varias sedes de competición ya construidas. Según el Financial Times, el 31 de enero de 2021, el gasto financiero anual del distrito de Chongli se había triplicado con creces desde que Beijing empezó a presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2013, alcanzando un máximo de 570 millones de dólares en 2019, principalmente para invertir en instalaciones relacionadas con el deporte. Sin embargo, los ingresos del distrito crecieron en menos de 2/3 a solo 90 millones de dólares durante el mismo periodo. El director de la Oficina de Finanzas de Chongli dijo en noviembre de 2021 que el distrito se enfrentaba a una enorme escasez de fondos para los proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos y que los niveles superiores del gobierno aún no habían reembolsado al distrito de Chongli los pagos realizados para esos eventos. El funcionario dijo: estos problemas deben ser abordados inmediatamente. No está claro cómo se reparten las finanzas centrales y locales para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Pero sin duda la pandemia y el boicot diplomático de muchos países occidentales han trastocado los planes de desarrollo de esta pequeña ciudad. Tras la candidatura olímpica de Beijing, los precios inmobiliarios de Chongli se dispararon. Los medios de comunicación chinos informaron de que en 2019 el distrito de Chongli programó 90 proyectos clave con una inversión total de 15.400 millones de dólares. En este modesto terreno surgieron innumerables edificios de gran altura a lo largo del río y en lo profundo de las montañas. Posteriormente, una serie de políticas gubernamentales frenaron los precios de las propiedades aquí. Primero, restringiendo la compra de personas de fuera de la ciudad, lo que enfrió rápidamente el mercado. Después, en agosto de 2020, las autoridades de Beijing emitieron 3 líneas rojas dirigidas al sector inmobiliario, lo que provocó un colapso de las empresas inmobiliarias de Chongli de más del 30% y devastó los ingresos del gobierno local por la venta de terrenos. El devastador impacto en la economía local tiene que ver con el rápido declive económico y las restricciones de los brotes en los últimos 2 años. Con una población local de 100.000 habitantes, más de 30.000 personas están directa o indirectamente implicadas en la industria del esquí. Es decir, 1 de cada 3 personas está en una industria relacionada con los deportes de nieve. En los últimos 2 años, la entrada en Chongli exige una prueba de ácido nucleico negativa en un plazo de 48 horas y un nuevo test al llegar. El número de esquiadores de Beijing y sus alrededores ha disminuido considerablemente. Durante los Juegos Olímpicos, las estaciones de esquí que no forman parte de las Olimpiadas están cerradas y no se permite la entrada de visitantes al distrito de Chongli. Las Olimpiadas nos han afectado mucho, dijo Daniel Lee, que regenta una tienda local de material de esquí. Dijo al Financial Times
que debido a las estrictas medidas de COVID-0 del gobierno de Beijing, la estación estará cerrada de enero a marzo. No puede pagar el alquiler anual de más de $30.000 de su tienda y tiene previsto abordar el distrito de Zhongli en busca de trabajo. Dijo, por culpa de la política del gobierno, la temporada de esquí de la que dependemos para vivir terminó antes de tiempo y no se nos compensó por nuestras pérdidas. Varios gerentes de estaciones de esquí de Zhongli dijeron que los ingresos se redujeron a más de la mitad en 2020, se recuperaron en 2021, pero volvieron a reducirse en 2022 debido a los Juegos Olímpicos de Invierno. El Partido Comunista Chino, o PSC, ha hecho todo lo posible y con gran coste para garantizar el éxito de los Juegos Olímpicos. En Beijing y sus alrededores se han cerrado un gran número de zonas residenciales debido a los Juegos. Se han realizado pruebas de ácido nucleico a toda la población local, se han cerrado muchas industrias pesadas en toda China y el coste del mantenimiento de la estabilidad ha aumentado en todas partes, causando pérdidas incalculables. He aquí algunos ejemplos más de cómo Beijing quema dinero. A pesar de ser llamada la capital de la nieve de China, Zhongli es como Beijing, situada en el norte de China. Es fría, seca y carente de agua y nieve. Por ello, los medios de comunicación chinos han informado de que más del 60% de la nieve de las instalaciones olímpicas de Zhongli se produce artificialmente. El periódico francés Le Monde publicó un largo artículo a principios de enero de 2022 en el que afirmaba que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing utilizarían un 100% de nieve artificial. Se ha utilizado un total de 2 millones de metros cúbicos de agua para fabricar la nieve de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, lo que equivale al consumo de agua anual de una ciudad de 12.000 habitantes. En los alrededores, incluida la ciudad de Qianqianguo, donde se encuentra Zhongli, China lleva varios años transportando agua en tuberías subterráneas de 7 a 30 kilómetros de longitud, almacenándola en enormes depósitos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a preguntarse si no es necesario tener en cuenta las condiciones naturales a la hora de seleccionar la futura sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Dado que una ciudad sin nieve puede albergar los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿puede una ciudad sin montañas convertirse en sede en el futuro? Un internauta chino llamado Youke reveló que las motos de nieve para las sedes olímpicas vinieron de Alemania y Estados Unidos y que cientos de expertos y operadores del extranjero han estado trabajando durante más de un mes con un coste no inferior a $30.000 por persona y día. The temperature is minus 11 degrees. And is it the max power? No, it's not on the max power. And this is an automatic regulation. It will open the valve regarding to the temperature and regarding to what kind of quality the operator requests. So why don't we bring it to max? Okay, I see. But the goal is not to have the max. The goal is to have the best quality. So they have to turn the machine on the wind direction. If they go against, so it will be damaged. So the operator, he has to follow the wind direction all the time. This is a specific problem on these places actually. But if, like on the other place we were, the wind is almost always on the same direction. So they know on the beginning of the season how to set the machine. But here with those valley, the wind is turning and is not always going the same. So it's a hell of a work for the operator actually. En 2010, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá, los organizadores tuvieron que utilizar helicópteros y camiones para transportar nieve desde otras montañas por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, debido a la gran falta de nieve en las pistas de esquí provocada por el clima normal. Posteriormente, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia, y los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, utilizaron nieve artificial en distintos grados. Sin embargo, la nieve artificial al 100% en Beijing es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, para mantener una imagen de Juegos Olímpicos verdes, China invirtió más de $9.000 millones en el verano de 2020 para construir una central eléctrica alimentada por turbinas eólicas y energía solar para suministrar electricidad a las sedes olímpicas. Al mismo tiempo, en un esfuerzo de evitar cielos amarillos o grises de niebla durante los Juegos Olímpicos,
Beijing utilizó la lluvia artificial para eliminar la contaminación y la bruma que se cernía sobre la ciudad. El Washington Post publicó un artículo el 24 de enero en el que se afirmaba que se había disparado al menos 250 proyectiles contra las nubes cerca de Changjiakou en los últimos 3 meses, y que había 2 aviones de siembra de nubes en espera en los aeropuertos locales. Pero el PSC no ha hecho público el coste de la creación de un cielo azul y mucho menos el daño causado por la destrucción del clima natural. Pero el alcalde de Beijing ha dicho que ha invertido $130.000 millones en un plan de acción de aire limpio de 5 años, desde el 2013. Gavin Schmidt, asesor principal sobre el clima en la NASA, desaprueba la intervención meteorológica del hombre. Dijo al Washington Post que la siembra de nubes siempre ha sido algo para la gente que tiene más dinero que sentido común. China afirmó en el extranjero que el presupuesto de Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno era de solo $3.900 millones, ya que la mitad de las instalaciones procedían de los Juegos Olímpicos de Verano de 2008. Pero Business Insider dijo que los costes reales serían al menos 10 veces superiores a las cifras oficiales. Las estadísticas oficiales de costes de Beijing omitieron docenas de partidas e incluso los costes de algunos grandes proyectos que no se incluyeron en la factura. En la lista actual de gastos de Beijing está notablemente ausente, por ejemplo, el Estadio Nacional de Patinaje de Velocidad, conocido como la cinta de hielo. Según la información disponible públicamente en China, costó unos $230 millones. Algunas de las sedes olímpicas de 2008 tuvieron que ser renovadas para cumplir con los requisitos de los Juegos Olímpicos de Invierno, y se desconoce el costo de dichas renovaciones. Como el PSC clasifica muchos proyectos importantes como mejoras de infraestructuras, el COI no los contabilizó como costes de los Juegos Olímpicos. En algunos proyectos, el gobierno afirma que el dinero es una donación de empresas anónimas, pero en realidad se ha registrado como una inversión en efectivo para desarrollar la zona. En el distrito de Chongli de Changjiakou, Business Insider calculó que el gobierno chino invirtió más de $5.000 millones para construir 50 proyectos relacionados con las sedes olímpicas. La construcción de sedes olímpicas satélites como Yanqing y Zhangjiakou también requiere una sólida infraestructura de transporte que incluya la renovación de aeropuertos, la construcción de nuevas autopistas, trenes de alta velocidad y trenes bala sin conductor. El usuario, llamado Youke, también reveló que solo una pista de motos de nieve con estructura de acero cuesta más de $2.800 millones. Es muy cara porque los agentes químicos de refrigeración y calefacción tienen que ajustarse según las condiciones meteorológicas del momento de la competición para mantenerla a una temperatura constante menor a 10 grados. Después de las Olimpiadas, estas instalaciones se desecharán básicamente porque el costo de mantenimiento es prohibitivo. Según él, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 costaron más de $100.000 millones y los de invierno de este año costarán aún más. Para el PSC, la mayor sorpresa para acoger los Juegos Olímpicos de 2022 es el boicot de países de todo el mundo. Al menos 6 países han anunciado públicamente un boicot diplomático: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Lituania y Dinamarca. Otros países no enviaron funcionarios debido a razones como los brotes y la política, entre ellos Japón, Austria, Bélgica, Países Bajos, Nueva Zelanda, Letonia, Suecia y Estonia. Entonces, ¿cuál es la solución de Beijing? En lugar de reflexionar sobre si se debe cambiar, el PSC se ha vuelto más asertivo en público y en privado sigue quemando dinero con la esperanza de comprar el corazón de la gente. Un atleta internacional admitido en la Villa Olímpica mostró en un video un paquete de regalos de 10.000 RMB preparado por los organizadores. Incluía un teléfono móvil Samsung, auriculares deportivos Samsung, anillos olímpicos hechos a medida y collares por un valor de unos $1.200. Según los medios de comunicación chinos, casi todos los atletas extranjeros exclamaron tras abrir la bolsa que no esperaban recibir un regalo tan grande por asistir a los Juegos Olímpicos. El número de atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno es de aproximadamente 2.892. Teniendo en cuenta esta cifra, solo el gasto del gran paquete de regalos asciende a más de $3 millones. La habitación y las camas inteligentes de la Villa Olímpica, así como las ricas comidas, también han sido elogiadas por los atletas internacionales. Por ejemplo, la cama inteligente tiene varias funciones: ajustable con sensores incorporados, función de masaje, presión cero y un despertador que proporciona suaves empujones.
También proporciona apoyo a la columna vertebral en diferentes escenarios, como las posiciones de dormir y sentarse. Oh, hi everyone. I just woke up from a zero gravity rest here at the main media center in Beijing after a very long day covering the Winter Olympics. This is not just a cabin with a bed, but the bed actually comes with special function that able to raise your head, legs, and the best thing is it comes with massage, which is more like a vibration. Nevertheless, it is really a very interesting features that we never seen elsewhere in other press center that allow the hardworking journalists to rest their eyes for a few minutes or up to 1 hour. Except, I would personally really like a little bit of privacy when I do that. ¿Por qué el PSG es tan generoso con los atletas internacionales? Además del deseo de lucirse y demostrar el poderío de una gran potencia, es probable que el PSG esté preocupado y espere que los atletas no hagan comentarios indeseables durante las Olimpiadas, especialmente en el podio. Lo más probable es que otros funcionarios, acompañantes, entrenadores, médicos del equipo, periodistas de los medios de comunicación, etc., hayan recibido regalos y disfrutado de las lujosas instalaciones. El 28 de enero, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció la lista de dignatarios internacionales que asistirían a las Olimpiadas. Solo 25 eran dignatarios extranjeros y miembros de la familia real. Prácticamente no había dignatarios de países desarrollados de Occidente. Sin embargo, los presidentes de 5 países de Asia Central, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, estuvieron presentes. ¿Por qué asistieron los presidentes de estos 5 países? ¿Está relacionado con la promesa hecha por el líder del PSG, Xi Jinping, el 25 de enero? El 25 de enero, China y los 5 países de Asia Central celebraron una videocumbre con motivo del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Según el discurso oficial de Xi en la cumbre, Beijing se comprometió a proporcionar una ayuda sustancial a los 5 países de Asia Central en el futuro, incluyendo $500 millones en ayuda gratuita a los países de Asia Central en los próximos 3 años. Al día siguiente, en una rueda de prensa ordinaria en el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, un portavoz confirmó que en la cumbre número 25 los jefes de los 5 países centroasiáticos estarán en China la próxima semana para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Aunque ha gastado toneladas de dinero, el resultado ha sido vergonzoso para el PSG, que se enorgullece de parecer impresionante. En los Juegos Olímpicos de verano de 2008, entre los asistentes había 54 jefes de Estado, 16 jefes de gobierno, 9 representantes de la realeza, un jefe de Estado regional y 4 esposas de presidentes, entre los que se encontraban potencias occidentales. En comparación con las especulaciones de que el coste de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 oscilaban entre casi $40.000 millones y más de $100.000 millones, los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 parecían muy modestos. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, los medios de comunicación chinos informaron. Los auditores del gobierno japonés dijeron que el gasto total real superó los $20.000 millones. Esto significa que el coste total de los Juegos Olímpicos superó los $11.040 millones gastados en los Juegos Olímpicos de Londres, convirtiéndolos en los más caros de la historia. Este dinero podría haberse utilizado para construir más de 360 hospitales de 300 camas en Japón, para construir 1.540 escuelas primarias o para comprar 50 aviones Jumbo. Parece que a los medios de comunicación chinos se les da bien las cuentas, salvo que no las harán para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.